Señor, gracias. Gracias porque nos das el privilegio de poder venir a tu palabra y de escuchar a través de tu palabra lo que tu voluntad quiere decirnos, Señor. Creemos que tu palabra nos revela tu naturaleza y que con tu palabra tu Espíritu Santo puede en nosotros hacer una obra que no puede hacerse de ninguna otra manera. Aquí estamos, Señor. Atraviésanos con tu palabra, discierne las intenciones, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y santifícanos, lávanos con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Déjenme hacer una recapitulación. Estamos ya cercanos al término de este evangelio y en estas últimas semanas hemos estado viendo los últimos momentos de la vida en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos siendo juzgado por Pilato, Pilato habiéndolo declarado inocente en distintas ocasiones, varias veces dijo, no encuentro ningún delito en él, no hay nada. Uno de los evangelios dice que Pilato había entendido que lo habían entregado por envidia, pero Pilato mismo está atado de manos, él no es libre para dejar libre a Jesús y se deja manipular y termina lavándose las manos como si eso pudiera quitarle la responsabilidad de lo que estaba haciendo. Jesús es llevado al monte de la calavera, al Gólgota, donde es crucificado. Juan no entra en los detalles que otros evangelios sí nos dan acerca de las palabras de Cristo en la cruz, el escarnio, la burla que se hacían de él las personas durante el camino. ¿Te acuerdas que él caminaba con la cruz a cuestas y la gente se burlaba de él? E incluso llegando allá cuando lo elevan y lo levantan, la gente está burlándose y le dicen, si tú eres el Mesías, desciende y creeremos, como si eso fuese cierto, ¿no? Ya lo habían visto resucitar personas y no había movido eso su fe para nada. Y Juan resume simplemente esto diciendo que cuando se hubo cumplido todo, simplemente Jesús tomó un poco de agua, una especie de vinagre que le dieron, dijo, tengo sed, le dieron eso. Y en verso 30 del Juan 19 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El, no hubo más cosas, es decir, parecía tan sencillo, ¿no? Simplemente dijo, está cumplido, he cubierto a cabalidad lo que vine a hacer, está pagado por completo, la deuda ha sido saldada por completo y una vez saldada la deuda por completo, no es que Jesús se murió, sino que Él decidió entregar su espíritu al Padre, inclinó la cabeza y ya. Verso 31, ¿qué sucedió después? Entonces, los judíos, cuando habla de los judíos, recuerda que en el Evangelio de Juan, la mayor parte de las veces que dice los judíos, no está haciendo referencia a todos los judíos, no toda la gente, sino a la élite religiosa, a los gobernantes judíos, al Sanedrín, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas. Bueno, ellos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Qué sucedía? Bueno, ya hablamos de este debate que hay acerca de cuándo fue la Pascua, si cuando Jesús la celebró un día antes o recién va a ser la noche de Pascua donde van a comer el cordero mientras Jesús está siendo crucificado. En el templo están inmolando los corderos que van a, pues, van a ser en la noche comidos por el pueblo. Juan
piensa que es así, o él nos muestra que es así, que Jesús fue crucificado y a media tarde más o menos es cuando él muere. Y pues van pasando las horas y ya se acerca el atardecer y en el atardecer comenzaba el Shabbat, este día de reposo. Y los romanos, la verdad es que podían dejar a un hombre en la cruz y lo podían dejar ahí por días. La muerte por crucifixión era una muerte muy lenta. Era una muerte que, según algunos testimonios, podía durar hasta 36 horas. ¿Te imaginas el dolor por 36 horas de estar ahí colgado, desangrándote, pero sin morir? Te ponían una especie de banquito donde estabas sentado en la cruz y en los pies te ponían una especie de calza para que más o menos pudieras apoyarte ahí y pues para tomar aire jalabas, o sea, empujabas un poco con tus pies ese banquito para que levantara un poco el torso y poder llenar de aire los pulmones, pero el dolor era terrible, entonces nuevamente volvías a dejarlo y sacabas el aire, pero para volver a tomar nuevamente hay que empujar. Y eso se sucedía vez tras vez a lo largo de 36 horas, sumándole además que por las noches podrían venir animales no solo insectos que empezaban pues, por la sangre ya a amontonarse sobre el cuerpo, sino además otro tipo de animales, podría haber perros, podría haber otro tipo de animales que empezaban a desmembrar a la persona todavía estando viva. Y los romanos podían dejar a alguien ahí por horas, pero en la cultura judía estaban por celebrar el Shabbat. Y no era un Shabbat, no era un sábado cualquiera, era un día de reposo especial que es el día de reposo que continúa a la Pascua, continúa inmediatamente a la Pascua. Y este día de reposo era un día que, por ejemplo, si Pascua caía en lunes, bueno, el día siguiente, que era martes, que normalmente no sería de reposo, por ser después de Pascua, se convertía en un día de reposo, en un día de reposo particular en todo el año, no era como los días semanales, el sábado. Entonces, siendo este día tan especial, los judíos le dicen a Pilato, oye Pilato, es un día muy especial para nosotros, pero los que están en la cruz pues, no se han muerto, por eso no podemos enterrarlos. ¿No será que les podemos romper las piernas para que de una vez se mueran y podamos celebrar nuestro rito en paz? ¿Te das cuenta que eh, qué celo por un acto religioso y qué poco entendimiento de quién es Jesús? O sea, ellos están queriendo cumplir el rito. "No, es que tenemos que celebrar la Pascua y no pueden haber personas crucificadas". Y no están viendo que la Pascua está tipificando lo que Cristo está haciendo en ese momento. Y es que aferrarte de la religión es mucho más fácil. La religión es tan sencilla y cuánto gozo puede darle a nuestro corazón cuando las cosas que nuestro Señor Jesús a veces nos dice son mucho más profundas, pero que requieren precisamente que nosotros tomemos nuestra cruz y que nos neguemos a nosotros mismos. La dureza en el corazón de estos hombres religiosos podría ser condenable si no fuera que en realidad todos nosotros somos así. Todos nosotros en mayor o menor medida siempre optamos por abrazar un sistema religioso que el sacrificar nuestras comodidades o nuestros deseos para que el Señor sea glorificado. Verso 32. Perdón, al final del verso 31 dice que rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allá. Como te decía, la cruz era una muerte muy lenta y entonces en algunas ocasiones lo que se hacía era con una especie de mazo, de martillo grande, alguna barra muy fuerte, muy dura, se les
se les daba un golpe cerca de las rodillas para quebrar sus piernas, de modo que ya no pueden hacer esto que te decía, que era apoyarse y levantar el cuerpo para tomar aire. Y como pues ya les quebraban las rodillas, las piernas ya no funcionaban para eso, no podían empujarse, el condenado moría de asfixia. Y, híjole, em, acompáñame a Isaías capítulo 1, por favor. Casi olvido que fuéramos a Isaías. En Isaías, en el capítulo 1, Jesús habla de la religión. Habla en particular de lo que en ese momento estaban haciendo los religiosos de Israel, pero su corazón es el mismo para cualquier religión. Si tú y yo somos cristianos, semillosos y buena doctrina, y cuando es la transmisión por internet, no estamos viendo nuestro teléfono, consultando redes sociales, no, estamos concentrados y todas las cosas buenas. Si nuestro corazón no está realmente en el Señor, es un acto religioso. Y fíjate lo que Dios piensa de la religión. Capítulo 1 de Isaías, versículo 10. Isaías 1:10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora, no está hablándole a Sodoma y a Gomorra. Sodoma y Gomorra no existen desde hace mucho tiempo, cuando está escribiendo esto. Está hablándole a su pueblo, pero su pueblo está tan apartado que en realidad podrían ser perfectamente Sodoma y Gomorra. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve, dice Dios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios dice, ya, no quiero que sigan haciendo sus ritos religiosos. O sea, ¿creen que a mí me sirve? Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Su ofrenda está vacía, está hueca. El incienso me es abominación. Ponen incienso supuestamente para adoración, pero en realidad Dios dice, apesta tu adoración. Y no es porque adoras mal, es porque tu corazón no está donde dices que está, porque estamos siendo hipócritas a lo mejor. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Puedes escuchar el corazón de Dios dolido de que pensemos que pues lo que pasa es que a Dios le gusta que hagamos esto y ya lo hice y como que para que esté satisfecho, como si fuera una mascota. Y a veces actuamos de esa manera, olvidando que el Señor es el Señor de toda la creación. Lo vemos acá, los religiosos queriendo cumplir con la norma religiosa, pero les estorba el Mesías colgado en la cruz. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ponte a pensar en esto, que tú eres uno de estos ladrones. Está Jesús, hay un ladrón a cada lado, que ellos escucharon que Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y gritó, consumado es, y agachó la cabeza y murió. Lo vieron, lo escucharon, pero ellos siguen respirando y ellos siguen vivos y han pasado ya algunas horas. Y ahora, en medio de toda la angustia, ven venir a un grupo de soldados romanos y uno de ellos trae
o un martillo grande, un mazo o un tubo, y ellos saben qué es lo que va a suceder, que lo que va a venir es un golpe en sus rodillas y lo ven venir. ¿Cómo se habrán sentido? O sea, ya el dolor es insoportable, pero ahora además hay que sumarle la angustia de lo que va a pasar cuando viene este hombre y toma vuelo y ¡pam! Da el primer golpe y tal vez un segundo golpe y ya no puedes levantar tus piernas y comienza la asfixia y, y y falta todavía un poco hasta que mueres. Piensa esto, la perspectiva de los dos ladrones. Uno de ellos está sufriendo algo que es infinitamente inferior a lo que va a sufrir después. Uno de ellos ha rechazado al Señor Jesús y este dolor que es angustioso y que es insoportable es infinitamente menor que lo que va a vivir por la eternidad al haber rechazado al Salvador. No es que el Salvador lo rechaza, es que Él ha rechazado al Salvador. El otro va a vivir la misma angustia y el mismo dolor, pero lo peor que está viviendo en este mundo es infinitamente menor al gozo que va a experimentar inmediatamente después de su último suspiro. Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para aquellos que son creyentes, esta vida, por muy mala que sea, es lo peor que va a suceder. Para aquellos que no han creído, esta vida es lo mejor que tienen, porque lo que viene después es indescriptible. Y ahí están estos dos hombres. Versículo 33 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Seguramente se sorprendieron, porque como te digo, la muerte era muy larga. Incluso cuando más adelante, no nos lo cuenta Juan, pero sí nos lo cuentan los otros evangelistas, cuando van con Pilato y le piden el cuerpo para enterrarlo, José de Arimatea va y le pide el cuerpo para enterrarlo. Pilato se sorprende de que Jesús ya haya muerto, porque no era normal que muriera alguien tan rápido. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La herida que va a tener nuestro Señor Jesús no es solamente un piquetito, o sea, lo atravesó y le cortó lo suficiente como para que unos días después Él le pueda decir a uno de sus discípulos, mete tu mano en mi costado. O sea, es por lo menos este tamaño, la herida que le va a provocar la lanza en el costado. Yo he leído muchas explicaciones, algunas bastante convincentes, otras no tanto. La mayor parte de los eruditos piensan que esto de sangre y agua por supuesto, no es agua así nada más, son distintos tipos de fluidos del costado, no es agua potable, pues, sino líquidos del cuerpo. Y muchos piensan que es porque debido a la angustia y debido a la presión, el pericardio, lo que está alrededor del corazón, puede que se haya roto, de modo que el corazón empieza a sangrar hacia la parte externa y cuando se corta eso, porque alguien muerto no sangra, cuando alguien está muerto no sangra. Cuando le cortan eso, sale el agua mezclada con sangre. Y puede ser, la verdad es que yo no soy doctor, nada más me tengo que fiar de lo que dicen. Y esa puede ser una explicación, pero también hay una explicación simbólica. Y es que hay dos cosas. Uno, sangre y agua son los dos elementos que la Biblia menciona para la purificación. La sangre y el agua.
por supuesto, tienen dos sentidos distintos. La sangre es lo que puede purificar del pecado, lo que puede, en el Antiguo Testamento, el sacrificio de sangre cubría el pecado, pero en Hebreos nos explica el escritor de esta carta que la sangre de Cristo, de este nuevo pacto, quita el pecado, lo quita por completo. El agua en la Biblia una y otra vez, en cambio, hace referencia a la purificación posterior. Dice Juan que su sangre nos limpia de todo pecado. Pero Pablo dice que es por el agua de la palabra que somos limpios. Jesucristo, cuando está en la cena con sus discípulos lavando los pies, Pedro le dice, lávame todo. Y dice Jesús, solo necesitas lavarte los pies. Y creo que habla de estos dos elementos. La sangre como el símbolo del perdón por los pecados que han sido pagados, pero también el agua, porque el Señor Jesús no solo paga nuestros pecados, sino también es Él quien nos lleva y nos conduce en el proceso de santificación. Ya soy salvo, pero todavía hay cosas de mi vida que necesitan ser día con día lavadas. Ya no necesito que Jesucristo vuelva a ser crucificado, no necesito otro sacrificio, solo necesito venir al agua de la palabra. La sangre ya me hizo uno nuevo, pero ahora necesito el agua de la palabra. Por otro lado, creo que fue Spurgeon quien hablaba de cómo eh, Adán durmió y de su costado salió su esposa. Jesús, en un sentido, también durmió porque va a despertar, no ha fallecido para siempre, entonces durmió y de su costado sangre y agua, lo mismo que hay cuando un bebé nace, va a salir, a través de su muerte saldrá su esposa, como el primer Adán. Su esposa es la iglesia. Nosotros que procedemos de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 35. Juan aquí hace una aclaración importante. Dice, el que lo vio da testimonio. O sea, él está diciendo, yo lo vi, yo doy testimonio. No es algo que me lo contaron o una leyenda, no. Yo lo vi, dice Juan, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. O sea, todo esto sucedió con lujo de detalles para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y aquí solamente cita dos pasajes. No será quebrado hueso suyo. Eso es una parte de la escritura que se cumple. No le rompieron las rodillas. ¿Por qué? Pues porque aún sin saberlo, los romanos al decir, pues, no lo golpees, están cumpliendo esto. ¿Qué cosa? Cuando Dios otorga o le dice al pueblo que tienen que sacrificar un cordero y con su sangre pintar el dintel de su puerta. ¿Te acuerdas en Egipto? La primera Pascua que se celebró. Ellos tenían que comer de ese cordero, pero no tenían que quebrar ninguno de sus huesos. Entonces, lo que está diciendo Juan es que en verdad Jesús es el cordero de Pascua puesto por nosotros para quitar el pecado del mundo. La segunda escritura que pone, verso 37, también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿no? Y está hablando de la lanza que le, mm, le hundieron en el costado. También puede ser referencia a las manos traspasadas por los clavos. En todo caso, lo que está diciendo es que todo detalle de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue cumplido. Y esta escena de mirarán al que traspasaron se vuelve a repetir en Apocalipsis, cuando el pueblo judío volverá a ver al que traspasaron y entonces dice, porque es una profecía que está en Zacarías, que habla de que la nación entera, el pueblo de Israel, un día reconocerá que el Mesías era Cristo, que no lo reconocieron, pero que ahora lo reconocerán. Versículo 38.
Después de todo esto, te das cuenta, Juan no da muchos más detalles. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. José de Arimatea dice que era discípulo de Jesús. En otros evangelios sabemos que era un hombre adinerado y que era un hombre del Sanedrín, del grupo de autoridades. Pero tenía a lo mejor temor y no había confesado públicamente su fe en Jesús. Pero en este momento decidió hacerlo y decidió hacerlo abiertamente. Fue a hablar con la autoridad romana para pedir el cuerpo de Jesús y llevarlo, no dejarlo colgado. Había en la ley dice, maldito el que es colgado en un madero. Y también dice, no dejarás un cuerpo que pase la noche, un muerto que pase la noche sin sepultarlo. Entonces, José de Arimatea probablemente piensa, no le dije a Jesús que sí creía, no le dije a Jesús que lo había escuchado, no tuve el coraje de ponerme enfrente y de decirlo. Y no sé si alguna vez te ha pasado eso, alguna vez que te ha dado temor admitir tu fe o confesar tu fe. Hay personas que nunca les pasa eso, pero hay otras personas que hay momentos en los que sí les da, a lo mejor no es vergüenza de Cristo, a lo mejor es vergüenza de sus propias vidas y decir que es cristiano, por muchas razones. Hay veces que hay gente que tiene temor y cuando veo este pasaje me encanta que Dios vuelve a poner una oportunidad delante de ti. Sí, José de Arimatea era discípulo en secreto, que es mejor que no ser discípulo, ¿no? Sí, o sea, entiendo. Es mejor ser discípulo en secreto que no ser discípulo. Pero, ¿sabes? Hay un punto en el que Dios quiere que hagas pública tu fe. Porque tu corazón descansa. Porque fuimos hechos, creados para glorificar a Cristo. Y no hay nada más glorioso que confesar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si has estado con temor, si te da temor incluso en redes sociales, compartir mensajes bíblicos, porque te ata el temor, yo te quiero invitar a que le pides a Dios que quite eso, que le confieses tus temores al Señor y que el Señor pueda quitar esos temores y que te des cuenta que Dios está poniendo otra oportunidad. José de Arimatea pensó a lo mejor se perdió todo y Juan registra, no, tuvo una oportunidad más para sacar su fe y glorificar a Dios a través de su fe. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, que era otro del Sanedrín, otro maestro de Israel, dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿te acuerdas de esto? Vino en Juan 3, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. La NBI dice 34 kilos de especias. Los judíos no embalsamaban al estilo egipcio, pero sí le daban un tratamiento al cuerpo para que no oliera muy feo muy rápidamente, y como una manera de respeto. Entonces, eh, José de Arimatea de alguna manera se entera perdón, Nicodemo se entera que José de Arimatea va a llevar el cuerpo para darle algún tipo de sepultura y él trae distintas especias, trae distintas cosas. Otro evangelio nos dice que hubo mujeres que también se acercaron y estuvieron ahí ayudando en este proceso y dice el verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y yo anoche me quedé pensando en cómo habrá sido eso. ¿Te imaginas? O sea, llegas ahí, tal vez José de Arimatea trae una escalera, se sube con alguna herramienta, tiene que quitar el clavo de una mano,
quitar el clavo de los pies, quitar el clavo de la otra mano y el cuerpo cae en su peso sobre Nicodemo tal vez. Y ahí está, ¿no? Entiendo, Jesús es eterno, siempre ha sido eterno, pero su cuerpo está ahí. Y lo bajan, lo descienden de la cruz. Y el Dios Todopoderoso que con sus manos sostiene todo el universo está ahí, sucio, sangrando, bueno, marcas de sangre, cicatrices, con todo tipo de alimañas, mosquitos y bichos en su piel, desnudo, y lo acuestan. Y con un paño tal vez empiezan poco a poco a limpiar su cuerpo. Tal vez Jesús no había, dice David Gusick, tal vez Jesús no había recibido un baño así desde que era niño. Y con amor, con cuidado, entre lágrimas, entre sollozos, empiezan a envolverlo. Y después que terminaron de envolverlo, lo levantan y dice en el verso 41, en el lugar donde había sido crucificado, ahí cerca, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. En Mateo 27 se nos dice que este sepulcro era de José de Arimatea y que él pues decidió regalarlo a Jesús. Lo curioso es que Juan emplea el lenguaje de un huerto. ¿No? ¿Te acuerdas dónde comenzó la historia? La historia comenzó en el huerto, en el jardín de Edén. Y Dios le dijo a Adán que labrara el jardín. Y Adán cayó y ah, cuando Adán cae en pecado, Dios no le da una segunda oportunidad. Dios no le dice, ok Adán, te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque no hubiera servido ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta, ni una quinta. Somos pecadores. Y Dios no te da una segunda oportunidad, porque la echarías a perder. Y yo echaría a perder todas las oportunidades que están frente a mí. Por eso Dios no da una segunda oportunidad a Adán, sino que nos provee del postrer Adán. Nos da un segundo Adán. Adán y Cristo son las dos únicas personas que estuvieron en la tierra sin pecado. Adán, solo un tiempito. Jesús, en cambio, desde la eternidad hasta la eternidad en santidad. Y eh, este segundo Adán en un huerto, como el primer Adán fracasó, este postrer Adán en el huerto va a triunfar. Cuando Adán comió del fruto, seguramente pensó, no he muerto. Dios dijo que si comía iba a morir, ya comí, no he muerto. Yo creo que Dios me mintió y empieza un camino de pecado. En cambio, él va al revés con Jesús. Todo el pecado del mundo cae sobre él y él con su muerte puede restaurar todas las cosas. Verso 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Había prisa, acuérdate, está el sol a punto de esconderse, entonces tuvieron que envolverlo más o menos rápido, ir rápidamente al sepulcro, dejarlo ahí, cerrar la puerta. Veremos que los religiosos dicen, seguramente van a venir sus discípulos, porque él dijo que iba a resucitar. Sus discípulos van a robarse el cuerpo y le piden a Pilato una guardia romana para cuidar el cuerpo. Entonces llevan una guardia romana de varios soldados y ponen unos sellos para que nadie pueda mover la roca.
Los judíos, mientras tanto, están corriendo a celebrar sus ritos religiosos sin darse cuenta de lo que está sucediendo. Y ya, en, en medio capítulo, Juan nos narra el evento más glorioso. Porque Jesús, ya vimos la semana pasada que había muerto y vimos por qué es lo que su sangre hace a favor nuestro. Pero aquí vemos que lo sepultaron. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía que ser sepultado? O sea, no bastaba con que dijera consumado es, muriera y 10 minutos después resucite. De todos modos ya hubiera pagado por nuestros pecados. ¿Por qué tenía que sufrir toda esta humillación? Porque sí, es una humillación. Es el punto más bajo de toda la humillación. Porque es el Dios todopoderoso que comienza su humillación viniendo al mundo en forma humana, como un bebé, luego naciendo, aprendiendo a caminar, luego ya en la condición de hombre, haciéndose siervo de todos, y ya como siervo hasta el siervo más bajo, hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Pero ahora todavía tiene que ser sepultado como todos los hombres. Y es el punto más bajo, porque a partir de aquí todo será glorioso para Cristo. Él vino y se identificó con nosotros desde la concepción hasta la sepultura. O sea que en todo aspecto de tu vida, tú y yo podemos acercarnos a Él. Dice Hebreos, tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que nos entiende, que fue tentado en todo como nosotros, pero Él sin pecado, y por eso puede vivir eternamente para interceder por nosotros. Él no obvió ninguna de las etapas que nos hacen humanos, ni siquiera el ser sepultado. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que la sepultura es parte del Evangelio. Murió y fue sepultado y resucitó. Es parte del Evangelio. Y el día de hoy nosotros recordamos eso, que Él vivió en nuestra identidad para poder otorgarnos su identidad. Somos adoptados en el amado, en el Hijo amado. ¿Qué va a suceder? Pues sé que no es un spoiler, o sea, sé que conoces qué es lo que va a pasar, pero la próxima semana veremos este glorioso capítulo en el que vemos a Jesús resucitado. ¿Qué te parece si oramos? Señor, tú viniste y cumpliste todas las profecías. Tú viniste a pagar por nuestros pecados y teniendo la posibilidad de renunciar y regresar a tu gloria. ¿Y quién pudiera haberte reclamado o acusarte de injusto de haber retomado tu gloria antes? Nadie podría decir nada. Nuestra condena es justa. Pero tú enfilaste tus ojos y tu caminar hacia Jerusalén y pusiste tu vida y tu cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Y aún en la cruz, todas las profecías escritas les diste cumplimiento, incluso aquellas después de que tu cuerpo estaba muerto. Tú comprobaste que eres el Cordero de Dios que en verdad quita el pecado del mundo. Y aquí estamos nosotros, Señor, necesitados como el primer día cuando alguien nos habló de ti. Nuestra necesidad no ha cambiado. Que nunca se nuble, Señor, nuestra vista para pretender ser religiosos. Que nunca, Señor, querramos cumplir con ritos religiosos
en vez de venir a tu palabra, a tu presencia. Que nunca, Señor, nuestro corazón se endurezca de tal manera que tú puedas decir: no quiero nada, tus sacrificios me ofenden. Señor, que siempre todo lo que hagamos pueda glorificarte en todo tiempo. Gracias porque no nos dejaste a la deriva después del pecado de Adán, sino que tú viniste a, con tu vida, cumplir aquello que Adán no podía, y así nos has redimido. Glorifícate en nosotros, Señor. Y por último, Señor, quiero pedirte por aquellos que de alguna manera han guardado su fe, por temor, por vergüenza, por ignorancia, por la razón que sea, Señor. También esos pecados tú los has pagado. Yo te ruego que el día de hoy tú nos des libertad para que abramos nuestra boca y publiquemos tu alabanza, para que todos sepan que en verdad hemos sido rescatados, que no sea para que conozcan de nosotros, sino para tu gloria. No permita, Señor, que nuestros ojos se aparten de ti y que nuestra boca te niegue. Que tu Espíritu Santo nos sostenga, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.